Bueno, no sé si estamos en el mismo canal, no sé si estamos en el mismo lugar. En este momento no tenemos a nadie viéndonos, pero bueno, voy a esperar a que se pasen para acá. Avisen, por favor. Se cortó y empezó otro. Sí, y nunca he sabido cómo hacer que se continúe el anterior cuando pasa esto. Tuvimos una caída de internet, lo siento muchísimo. Vamos a esperar un segundo a que se acumule un poco más de gente, que somos 7. Se cayó internet y bueno, cuando tienen problemas con la red, pues pasa esto y ni modo, no hay nada que hacer. Ni siquiera me el planteo. Avisen en el otro streaming si se puede que nos hemos pasado para acá, para esta nueva visión. Bueno. Con 11 personas, bueno, voy a seguir. Vamos a irnos un poco más tarde hoy, si les parece bien. Bueno, el hecho es que López Obrador, por supuesto apoyado a Álvarez Bulla, en 2019 llamó un pegote al foro consultivo, científico y tecnológico, y decidió que no le daría ya más recursos. Pero el problema es utilizar a la Fiscalía y a un fiscal al que se le acaba de dar una canonjía, un beneficio al que tenga o no derecho se le acaba de dar para atacar individualmente a científicos de un nivel que no tiene ni ha tenido nunca María Elena Álvarez Bulla. Y lo peor del asunto, lo que a mí me aterra más, es que para exaltar a Elena Álvarez Bulla y a su programa autoritario en el CONACYT, al mismo tiempo que reduce los presupuestos para la ciencia, al mismo tiempo que reduce las becas, al mismo tiempo que reduce el número de programas de investigación apoyados por el CONACYT, y al mismo tiempo que se transfieren recursos a las humanidades, porque Elena Álvarez Bulla ha decidido que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología debe dedicarse a las humanidades, aunque hay otras instituciones dedicadas precisamente a la promoción de las humanidades que podrían hacer interdisciplinas, pero ella ha propuesto una ley de ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Y López Obrador ha dicho eso, y esto decía ayer López Obrador. De acuerdo al presupuesto de egresos del 2022, pues señala que se reduce el presupuesto para el CONACYT en 11.26%. No es cierto. Ojo, ha dicho que no es cierto, pero luego dice que es cierto. ¿Tendrá que ver esto? Pero no va a afectar, porque antes la mayor parte del presupuesto se lo robaban. A ver, entonces, no es cierto, pero sí es cierto, pero no va a afectar porque antes se robaban el presupuesto y ahora no se lo roban. ¿Antes cuándo? Si el gobierno de López Obrador ha estado 3 años al frente de todas las decisiones, se los robaban antes de 2018, bueno, pues el problema es que también se ha reducido el presupuesto en 2019, 2020 y 2021. En esos 3 años se los robaban, pues fue María Elena, pero ni siquiera da pruebas de que se los robaban. Seguimos. Pero o sea, podríamos hablar de que el presupuesto era 200, 300% más, pero no le llegaba a los investigadores. Esto, por supuesto, es falso. Claro que le llegaba a los investigadores, y pregúntele usted a los investigadores mexicanos si tenían o no apoyos de CONACYT. Esto no quiere decir que no haya habido algunos casos en que pueda haber habido corrupción, como en cualquier organización humana, pero lo que está diciendo no lo puede sustentar. Nosotros no hemos dejado de apoyar a los investigadores, se han incrementado las becas. No han reducido las becas. Eso los puedo adelantar. Han reducido las becas. No se ha despedido a nadie. Se ha despedido a muchísima gente. Y voy a poner un ejemplo también. Voy a poner un ejemplo más. La revista Ciencia y Desarrollo se publicaba desde 1975 como la gran revista de divulgación científica en México, y desde 1984 la gran revista que promovió la ciencia ficción mexicana, porque desde 1984 en cada número publicaba un cuento de un autor mexicano de ciencia ficción, el primero de los cuales fui yo.
cuando gané el Premio Puebla de Ciencia Ficción y Fantasía, que convocaba precisamente el gobierno de Puebla y el CONACYT. Y a las personas que trabajaban en ciencia y desarrollo las echó, cerró la revista sin avisarle a nadie, abrió una nueva revista donde tiene trabajando a su gente y hay problemas de despidos injustificados de la gente que estaba trabajando en ciencia y desarrollo. Así que el presidente miente de un hilo. Sigamos. Es el derroche y la corrupción que existía. Ahora que informe María Elena, es más, dedico una parte de mi nuevo libro. No sé quién se lo estaba escribiendo. Cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares, nacionales y extranjeras. Y extranjeras. Imagínese usted nada más qué escándalo. Se transferían recursos, o sea, se tomaba el dinero del presupuesto, se le mandaba un cheque al presidente de alguna empresa, de Microsoft, por ejemplo, o de Facebook, o de alguna empresa de Coca-Cola. No es cierto. Lo que había era trabajos conjuntos financiados conjuntamente por dinero público y dinero privado. ¿Que puede haber habido alguna irregularidad? Sí, pero no hay una transferencia de recursos, que es como lo han simulado López Obrador y Álvarez Bulla. ¿Y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos, con cargo a la innovación tecnológica? Sí, ese es el problema. Construyes institutos científicos y montas laboratorios y beneficias a las constructoras porque eres terrible, porque eres muy mala persona y estás moviendo el dinero. Pero para exaltar a Álvarez Bulla, el presidente dice algo más. Pero vamos no para acá. solo es científica, es una mujer honesta, con principios, con ideales. Como en todo el gobierno habían mafias. Evidentemente, con lo que he hablado sobre cómo engañó a los zapatistas, sobre las mentiras que ha hecho, sobre su negativa a sacar de sus listas a otros a científicos que no están de acuerdo con su posición neoprimitivista y antibiotecnológica, no es una mujer honesta. Esto pasaba en la intelectualidad, también en el caso de becarios, de gente de la academia, encargados de proyectos científicos. En pocas palabras, lo que está diciendo el presidente es que la totalidad de los científicos, por la totalidad de los recursos de CONACYT, son deshonestos. Y la honestidad llegó única y exclusivamente con una persona que es de lo más deshonesta, por lo menos intelectualmente. No estoy diciendo que haya utilizado dinero, aunque por supuesto cuando a su modista la pone al frente de la Comisión de Bioseguridad, no, quizás haya cosas que hablar, pero por lo menos la deshonestidad intelectual es clarísima. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente alguien como Julieta Fierra Grossman, que es una de las divulgadoras más extraordinarias de México, una persona que respeto muchísimo, ganadora del Premio Kalinga de la UNESCO, dice hoy en un tuit que me pasaron minutos antes de empezar esta emisión: ¿no será que este ataque desmedido a los científicos se debe a que está por aprobarse la nueva ley de ciencia, tecnología, humanidades e innovación y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protestas por una ley que pretende concentrar el poder y limitar los recursos y la libertad de investigación? Y mi respuesta es, por supuesto, Julieta, como suele ser, tienes razón. Álvarez Bulla, desde el proyecto original que analicé en uno de los vídeos que hice sobre el tema, desde el proyecto original que le presentó a López Obrador para el CONACYT, establecía que se iba a controlar cuidadosamente qué podían o qué no podían investigar los científicos mexicanos.
porque tenían que investigar de cierta manera que fuera ideológicamente correcta y que diera los resultados correctos para el país. Es decir, a partir de ese momento fue que se le empezó a llamar la doctora Lysenko. Ahora yo le llamo la doctora Lysenko Álvarez Mengele por el tipo de acciones que ha emprendido. Es una persecución personal, brutal, que ya 2 veces los tribunales han dicho que es absurda, que no se sostiene, pero que está movida por las ansias de poder, de control, de demostrar que aquí solo manda una persona en la ciencia en México, y esa persona es María Elena Álvarez Bullar-Rosés. Ni siquiera cuando hicimos, y yo lo hice, además yo participé porque me llamaron un grupo de mexicanos, en Resistencia 18 se llamaba originalmente el grupo que hizo la petición a López Obrador que no nombrara a esta mujer al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ni siquiera quienes mejor la conocíamos teníamos la idea de que podía llegar a estos niveles de bajeza y de absurdo, persiguiendo a gente del Consejo de Gobierno de la UNAM, a gente que ha trabajado en ciencia toda la vida sin llenarse de dinero porque uno los conoce y sabe cómo viven, que pudiera llegar a estos niveles de bajeza la actual directora del CONACYT. Verdaderamente es para echarse a llorar. Y yo creo que con esto también voy a ganar muchos amigos. Gracias a Cristian Domínguez por el superchat. Gracias por apoyarnos. Hubo cosas del chat anterior, obviamente, cuando se nos fue internet, que se me fueron. Que sale publicidad religiosa, pues sí, ¿qué hago yo? No tengo mucho control sobre eso. Parece que hay formas de controlarlo, pero no sé cómo se hace. Permítanme un segundo. Porque para poderme ubicar aquí en la continuación. Bueno, pues siento mucho que se haya cortado, me pasa esto y no sé por qué. No sé por qué, porque realmente tenemos el internet más caro y más potente del norte de España y sin embargo pasa esto. ¿Qué 3 libros te llevarías a una isla desierta? Pues un libro de supervivencia, un libro de pesca y un libro de construcción de casitas de madera. Básicamente, yo creo, ¿no? Por lo menos lo primero que se me ocurre ahora. ¿Por qué parece que López está borracho? Porque su deterioro intelectual, y esto no estoy tratando de ser ofensivo, creo que es un hombre que tiene un problema cognitivo creciente. Lo hemos oído hablar en el pasado y lo oímos hablar ahora. Y tiene un problema para hilar las ideas, y ante ese problema para hilar las ideas que tiene, deja espacios muy grandes entre una idea y otra idea, entre una palabra y otra. No estoy tratando de burlarme de él. Miren, tengo muchísima preocupación por lo que está pasando en México, que sigue siendo mi país, aunque no tenga yo ni siquiera planes de regresar. Pero como me preocupan muchos países, me preocupan los países que más quiero, porque tienen a la gente que quiero, no por otra cosa. Como me preocupa Cuba, que está llena de gente a la que quiero muchísimo, o me preocupa Canadá, porque ahí están mis hijas. Pero López Obrador creo que tiene un problema cognitivo verdaderamente grave. Nunca fue un hombre brillante, eso ya lo he dicho. ¿Tuviste algo que ver con la creación de la MECIF en los 90s, la Convención de Cómics, Ciencia Ficción y Fantasía? Fue la primera convención a la que fui en 97. Sí, pero es que con la MECIF concretamente no, pero la MECIF es una de las hijas de la AMCIF, de la Asociación Mexicana de Ciencia y Ficción y Fantasía, en cuya fundación sí participé, junto con gente como Héctor Chavarría, José Luis Zárate, el mejor narrador que tiene México en este momento, y lo diré siempre, el Lobo, ay Dios mío, se me fue su nombre ahora, siempre se me olvidan los nombres de todo el mundo, ya los celos son conmigo, Pepe Rojo, que ya no está con nosotros, y un montón de personas más. La Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, que sobrevivió mucho tiempo, hizo algunas cosas de las que estoy enormemente orgulloso, como el premio Calpa de Ciencia Ficción, y
y que después tuvo presidentes que funcionaban bastante bien. Yo nunca fui presidente, a mí me gustaba ser vicepresidente. A mí no me gusta estar al frente. Aquí dice Jorge Ochoa, el foro consultivo era una mafia para desviar dinero destinado a la ciencia a través de CONACYT para unos pocos vividores. Te voy a decir lo siguiente, Jorge Ochoa. Si puedes demostrarlo, vas a los juzgados, vas con tus pruebas al juez, se las enseñas y lo denuncias. Aquí, desafortunadamente, y te acabo de borrar, aquí no puedo permitir que en el chat de este canal, de este streaming, se haga la acusación de un delito a una serie de personas sin aportar ni una sola prueba. Esto no es la comisaría de policía. Te vas a la Procuraduría General de la República, te vas a la comisaría de policía, denuncias con las pruebas que tienes. Cuando haya un juez dictaminado que tienes razón, regresas. Mientras tanto, no te quiero ver por aquí. ¿Vale? Perdonarán si soy un poco brusco, pero como he dicho muchas veces, mi canal, me encanta compartirlo con ustedes, pero las reglas las pongo yo. Y ahora, vamos a algo un poco más ligero. Un poco más ligero nada más, pero no demasiado. Hoy estamos yendo durísimo porque esto es... La tontería posmo de la semana, y la tontería posmo de la semana está a cargo de Josep Pàmies Breu, que como ustedes ven aquí, me sigue en Twitter, está muy interesado en lo que tengo yo que decir. También si ustedes se fijan en Twitter, que ahí dice follow, es que yo no lo sigo en Twitter porque me importa un pito lo que pueda decir en Twitter, pero él estaba muy preocupado conmigo. Entonces, para quienes no lo conocen en México, sobre todo, o en cualquier país del mundo donde me estén viendo en este momento, que habrá gente de Tuvalu y de Kazajstán, sin duda alguna. Josep Pàmies es el primer español condenado por ecoterrorismo cuando en 2003 cegó un campo experimental de maíz transgénico y durante las protestas, cuando lo estaban llevando a juicio, lastimó, le rompió un dedo a un guardia civil y luego tuvo que pagarle 20 y tantos mil euros, 20,000 euros al guardia civil por haberlo lesionado. O sea, es un salvaje cuyo neoprimitivismo no está peleado con el hecho de recurrir a la violencia. Es el primero que fue condenado, pero luego ha habido otros condenados por bioterrorismo, por ecoterrorismo. Es decir, él cree que como es ecologista, o se dice ecologista, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y además es un personaje que se dedica a vender herbolaria. Él tiene una empresa hortícola, Hortícolas Pàmies, en Cataluña, pero parte de lo que vende desde flores y flores, desde plantas decorativas hasta distintas plantas alimenticias, pero también tiene un sector enormemente rentable de plantas supuestamente curativas. Es una persona que ha sido capaz de decir que una planta que tiene él puede curar el ébola. ¿Cómo lo sabe? No lo sabe, se lo inventa. Nunca ha estado cerca de una persona de ébola, nunca se ha ido al Congo a hacer experimentos con su plantita y el ébola. Eso se lo deja a los científicos que de verdad, a los médicos que de verdad, tanto internacionales como locales, se juegan la vida todos los días combatiendo el ébola en los lugares donde hay brotes. Él simplemente va y lo dice. O dice alguna tontería como que la artemisa cura la diabetes, cosa que no es cierto. Yo dediqué todo un video, el de la patraña vegetal, a contar la historia de cómo se averiguó que una sustancia de la artemisa, la artemisinina, modificada y adicionada con otra cosa, sirve para la diabetes, pero que sola lo que hace es más daño que bien. Y lo que vende Pàmies es la planta sola haciendo más daño que bien. Bueno, el caso es que Pàmies siempre ha jugado cerca de la izquierda, o de algo que parece izquierda, o de algo que se autonombre izquierda. Yo tengo mis dudas. Él es independentista y es capaz de decir cualquier chorrada para promover su negocio. Y como dice que es ecologista,
pues esto les cae bien a algunos de los más tontos en la izquierda, porque en la izquierda tenemos gente muy, muy tonta. No somos los únicos, hay gente muy, muy tonta en todos lados, pero también los tenemos en la izquierda. Y entonces pasó lo siguiente. Una edil de la CUP, que es la Candidatura de Unidad Popular, una organización independentista bastante extremista de izquierda en Cataluña, donde están reunidos gentes de estos micropartidos de 12 personas que si juntas muchos ya consigues que alguien vote por ti, porque solitos no vota por ellos ni su mamá. Esta edil de la CUP, Teresa Sala, pretendía que este personaje participara en la Feria del Medio, la Fira del Medi. Y los medios de comunicación han dicho que, bueno, pues este señor es negacionista. Además de su numerito con la herbolaria, el sujeto es negacionista del SIDA, es negacionista de las mascarillas, es negacionista de la pandemia y está haciendo un negocio enorme. Perdón. De hecho, hace poco es que el taburete de madera es menos cómodo que la silla. De hecho, ya llevó a Miguel Bosé a que hablara con él allí en su pequeño imperio hortícola, y luego cantaron cancioncitas y se daban la mano y hacían el kumbaya y toda la onda. Y entonces pues, el resto del gobierno de Tárrega, donde esta mujer era concejala de Servicios Municipales, Movilidad y Medio Ambiente, o sea que no tenía nada que ver con la feria, el resto del gobierno les dijo, no, pues vamos a invitar a un tipo que va en contra de la lucha que se está haciendo en contra de la pandemia, de la lucha que se está haciendo por vacunarnos, y que ha sido también hecha en España, que España es en este momento el país con las mejores cifras de vacunación y por lo tanto con las mayores caídas en afección y en muertes y en gente en las unidades de cuidados intensivos, y concretamente donde vivo yo, en Asturias, hemos prácticamente vuelto a la normalidad gracias al esfuerzo realizado. Entonces el gobierno de Tárrega le dijo, no puedes invitar a tu amigo Josep a esta fiesta. Y entonces ella se enojó y se fue. Porque resulta que ella también es negacionista de la COVID-19, ella también es negacionista del SARS-CoV-2, es de estos sectores de lo que yo he llamado la izquierda Feng Shui. Y ella había invitado a Pamia sin consultar con el resto del ayuntamiento, cosa que también es muy propia de este tipo de personas. Pero ya de sí, la feria tiene el defecto de ser una feria dedicada este año, la Feria del Medio Ambiente de Tárrega, se dedica este año al cultivo y propiedades de las plantas medicinales. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, mire. Usted toma un grupo de personas que no tienen formación médica alguna, que no saben nada de biología, que lo ignoran todo acerca de la farmacología y la farmacodinámica, que no han hecho ni un experimento en su vida, los pone en una feria a decirles a otras personas de muy buena voluntad que hay ciertas plantas que los van a curar, de ciertas enfermedades que a ellos se les ocurrió que los van a curar. Y entonces les van a enseñar a cultivar esas plantas y les van a enseñar a consumirlas sin que puedan saber exactamente cuál es la dosis del principio activo que están consumiendo, y esta gente va a creer que se va a curar, y esta gente va a dejar de ir al médico porque tiene plantas medicinales que son más naturales, que tiene plantas medicinales que son ecológicas, que son verdaderamente producto de la madre tierra y no de los malvados laboratorios farmacéuticos que, como todo el mundo sabe, nos quieren matar. A eso está dedicada la feria, a embaucar a la gente con remedios naturales que no están probados. ¿Saben cuando se prueba un remedio natural? Cuando una planta se toma y se descubre cuál es su principio activo y se estudia y se lleva a cabo los trabajos necesarios para aislarla, determinar la dosis, saber a quién le funciona, para qué afecciones funciona, a qué edades, con qué pesos, en qué sexos, cuánto se debe tomar por kilo, y se hacen los estudios científicos en fases clínicas 1, 2, 3 y 4 y se ponen a la venta del público. ¿Saben cómo se llama esa herbolaria? Se llama medicina. Se llama medicina. Entonces ya la feria era para engañar, y es bastante raro que luego hayan salido con que pues a este Perillán lo echaran porque
porque es negacionista de la pandemia, cuando estos son negacionistas de todo lo demás, gracias a lo cual vamos a salir de la pandemia sin haber matado a muchos más millones de personas, que es lo que podría haber pasado. Así que esta es la maravillosa y peculiar historia de la edil de la CUP. ¿Qué les parece? Y apenas tenemos tiempo. Como dije, no vamos a tener demasiado tiempo para hacer todo lo que queremos. Vamos a quedarnos un poco más hoy, si les parece bien. Pueden votar por la vía del chat y si no, no les hago ningún caso. Moisés Jiménez Mosqueda me está llamando neoliberal desesperado por recursos. ¡Wow! ¡Qué bien, eh! Sí, soy neoliberal, por supuesto. Todo el mundo sabe que soy un liberal, soy enemigo del socialismo. Y defiendo el neoliberalismo. Tú revisa todos. Precisamente en el penúltimo vídeo que hice sobre los liberalismos, sobre la historia del liberalismo, el liberalismo clásico, el neoliberalismo y el liberalismo moderno, ahí queda muy claro que yo estoy del lado del neoliberalismo. Madre mía. Bueno, si nos quedamos un rato más, vamos para empezar algo que no puede faltar, porque si esto falta, todo lo demás deja de tener sentido. Bueno, pues tenemos aquí a Concha Urquiza, que lo debo decir, y puede que haya gente que se enoje conmigo por decirlo, pero era guapa, era muy guapa Concha Urquiza. Concha Urquiza es una poeta mexicana nacida en Morelia, Michoacán, en 1910, que empezó a escribir muy joven y que fue una de las grandes poetas mexicanas de principios de la primera mitad del siglo XX. Es una poeta de estilo tradicional, escribió muchísimos sonetos basados en la mitología griega. Me supongo que esto se debe al tipo de educación que recibió. Como siempre digo, hablo muy poco de los poetas yo, porque me interesa mucho más hablar de la poesía. Si alguien está hablando mal de las becas del CONACYT, por favor díganmelo para bloquearlo, a menos que esté ofreciendo las pruebas necesarias, por supuesto, porque si hay pruebas, yo no digo nada. Bien, Concha Urquiza es autora de algunos poemas esenciales para comprender la primera mitad del siglo XX en México, y quiero empezar con este y luego les explico por qué, pero es Tus ojeras, y está escrito para su hermana María Luisa Urquiza. Y es como tantos poemas que ella hace, porque dominaba el género, un soneto. Hay en tus ojeras luna diluida y olor de jazmines y triste cantar. La nostalgia en ellas quedóse dormida, disuelta en las perlas de un dulce llorar. Cuando lloras cantan tus lágrimas puras, los himnos sagrados que Eros formó, y hay en tus arcanas pupilas oscuras los hondos misterios que Apolo cantó. Desmayan los sueños en sus tristes rasos, que mudos semejan pálidos ocasos de riente ilusión. Mientras sus hogueras tus labios encienden y tus dos ojeras en tu rostro prenden el lirio azul pálido de su corazón. México, julio de 1922. Dije cuándo había nacido Concha Urquiza, 1910. Es un poema escrito a los 12 años de edad. O como diría mi abuela, apuntaba maneras la chavala para esto de la poesía. Y quiero leer otro soneto para luego caer a otro tipo de poesía. Quiero decir que te amo y no lo digo. En muchos casos esto era común. Perdón por los ruidos, lo siento de verdad. Estoy tratando de acomodarme, de sentirme un poco menos mal. Era costumbre en los sonetos que la primera línea fuera el título. ¿Se acuerdan de un soneto, Me manda a ser Violante, de Lope de Vega, si mal no recuerdo? Dios mío, puedo hacer el ridículo con el siglo de oro, yo sí quiero. Y esto se llama Quiero decir que te amo y no lo digo. Quiero decir que te amo y no lo digo, aunque bien siento el corazón llagado, porque para mi mal tengo probado que soy tibio amador y flaco amigo.
No amarte más es culpa y es castigo, que de ansias de tu amor me has abrazado, y con solo dejarme en mi pecado, extremas tu rigor para conmigo. Solo quiero vivir para buscarte, solo temo morir antes de hallarte, solo siento vivir cuando te llamo. Y aunque vivo ardiendo en vivo fuego, como la entera voluntad te niego, no me atrevo a decirte que te amo. Y luego tuve muchos problemas para decidir cuál de estos dos poemas iba yo a leerles, pero me quedé con este, que es La canción intrascendente. Tonadilla de viajero, del corazón a la boca y de la boca al sendero. Siembra los rumbos del viento y quién sabe si vayas a ser granero en la garganta de un ave. Por los valles y los montes anda a probar tu fortuna, los cabellos de los pinos huelen a viento y a luna. El río tiene su flauta y la fuente sus espejos, quédate y canta con ellos, nosotros vamos más lejos. Tu padre no quiere oírte después de haberte engendrado, no eres más que una canción que el viento se habrá llevado. Viajeros somos, viajeros que andamos nuestro camino, luna y monte, monte y luna, manta y silbo, pan y vino. Y como es recio el camino, llevamos por equipaje en el pecho el corazón y en la boca una canción para el viaje. Concha Urquiza, un ejemplo de la muy buena poesía que tenemos. Por cierto, quiero darle las gracias a... Ahora lo encuentro, qué barbaridad. Quiero darle las gracias por sus recomendaciones poéticas, porque además siempre ayuda. Hemos presentado el trabajo de más de 40 poetas ya en este streaming. Esteban García Echeverry me hizo algunas sugerencias poéticas, una de las cuales, por supuesto, Porfirio Barba Jacob va a estar por aquí en un momento dado. Luego dicen que faltan poetas. Digo yo, he recorrido apenas la superficie de los poetas más cercanos a mí. Descubro que ya hemos hecho más de 40 y vamos a hacer muchos más. Mientras esto exista, aquí habrá poemas. Hay gente a la que no le gustan muchísimo, sé que no los hace muy felices, pero hay una cosa que aquí es muy, muy buena y es que me da exactamente igual. Y vamos a ver, a terminar. Gibran, mis papás no se quieren vacunar, lo siento muchísimo. Diles que se les va la vida en ello. Ojalá y no, hay mucha gente, hay gente que incluso es inmune naturalmente, pero es un riesgo innecesario. No hay ningún peligro en la vacuna y vamos a hacer un video sobre las 10 tonterías más comunes que dicen los antivacunas, porque fíjense, hice un tweet, pero hice un tweet hace como 3 o 4 semanas, respondiéndole a los antivacunas, y me decía, bueno, pues los vacunados se pueden contagiar. No, sí, los vacunados se pueden contagiar, sobre todo si se encuentran mucha gente no vacunada, imbéciles no vacunados que los contagian. ¿Qué es lo que pasa? Que este tuit pasó, alguien me insultó un poco, alguien lo retuiteó un poco y ya. Pero el otro día lo retomó algún lidercillo del negacionismo y me cayeron como 70, 80, yo veo como 70, 80 personas insultándome, pero de manera muy violenta, y repitiendo ciertos mitos sobre las vacunas, como por ejemplo que no es una vacuna, es experimental. No es experimental. No es experimental, de hecho ya está autorizada por la FDA. En ese momento, lo que tú le llamabas experimental, que no lo es, porque la fase 4 siempre sigue con los medicamentos toda la vida, a lo que tú llamas experimental ya no lo es porque la FDA ya lo autorizó, así que ya cállate. O que no es una verdadera vacuna, que no sé de dónde sacan eso, porque es una verdadera vacuna porque lo que hace es provocar la reacción de tu sistema inmune. Y barbaridades así, pero las repiten una y otra vez. Y luego, por supuesto, sacan cosas como el registro de efectos adversos de las vacunas, que es un registro donde cualquiera apunta lo que quiere. Uno, en el registro adverso de las vacunas en Estados Unidos, para demostrar su inoperancia, puso que la vacuna lo había convertido en Hulk, y durante mucho tiempo estuvo allí, la vacuna te convierte en Hulk. ¿Qué es lo que pasa? Se anotan efectos adversos que están relacionados en el tiempo con las vacunas o con otros medicamentos.
es un registro de efectos adversos que no implica causalidad. Puede haber millones de entradas respecto de una vacuna, pero eso no quiere decir que las haya causado esos millones, sino que ocurrieron al mismo tiempo. Es decir, que hay una correlación, pero no hay una causalidad. Si hay muchísimos reportes de una enfermedad o de una afección en particular o de un efecto adverso en particular, entonces ya se puede a partir de allí suponer que quizás hay algo de causalidad y por lo tanto eso hay que investigarlo. Es como una brújula para saber por dónde investigar los posibles efectos adversos de un medicamento. Pero lo que hacen estos charlatanes, y se lo hicieron el otro día a quien fue ministra de Sanidad en España, Dios mío, y es mi amiga y no me acuerdo ahora de su nombre, me pasa siempre, la metieron con unos antivacunas que empezaron a citar el virus como si cada efecto adverso citado en el virus fuera demostrablemente causado por la vacuna o demostradamente causado por la vacuna, cosa que no es cierto. Entonces, bueno, se levantó y dijo, yo me voy de aquí porque no puedo estar con estos chiflados, porque el explicar que están falseando lo del virus o que están falseando lo de la experimentalidad de la vacuna o que están falseando los datos. Hay muchísimos estudios científicos que dicen que la gente se está muriendo como moscas. Sí, ¿cuáles estudios científicos? Es muy fácil mentir. Entonces, bueno, se levantó y se fue. Luisa Carcedo, por supuesto, Luisina. Lo siento, se me va su nombre. Y Luisa Carcedo se levantó y dijo, no, yo no puedo ser partícipe de esto, y se fue porque es muy difícil responder a todas esas mentiras. Entonces, sí es preocupante. Siento mucho que tus papás no se quieran vacunar. Stay good vibes, ¿no? Tampoco va a... ¿Existe la subjetividad? Sí existe y se puede medir objetivamente. Sí, cuando estás triste se puede medir objetivamente. Se puede medir tu tensión arterial, se puede medir tu ritmo cardíaco, se puede medir tu emisión de lágrimas, se pueden medir tus sollozos, se pueden medir la activación de ciertas partes de tu cerebro, de tu encéfalo, perdón, que indican que estás triste. Sí. Así que, ¿qué más tenemos? Ya vamos a terminar porque la vacuna es una farsa, un negocio, y sí, gracias. Gracias por participar, Muchas gracias por participar. ¿Dónde estás? Aquí, para esto es para lo que luego necesito yo quien me ayude como moderador, quien antivacunas, pues ya lo fui a echar yo. Me dicen, ¿dónde veré? Porque el maestro no regresa a México. No sé a qué te refieres. ¿Por qué no regreso yo a México? Pues no regreso porque no tengo nada que regresar. Conozco el país perfectamente. Creo que hay creo que Colima nunca lo visité, pero ahí fuera visité todos los estados de la República. Vivo con ganas de conocer una gran parte del mundo que no conozco. No tengo familia en México. Mis hijas viven en Canadá. Mi hijo vive en España conmigo. Yo quiero ir a Praga y quiero ir a Japón y quiero ir a Finlandia y quiero conocer un montón de lugares que no he podido conocer y que, bueno, uno envejece y vienen y el tiempo tiene sus limitaciones. Entonces, no sé a qué volver a México. Lo único que queda en México, y por cierto, alguno de ustedes me puede ayudar y me lo vamos a poner les voy a pedir que lo hagan por el correo electrónico rvdsqs@gmail.com. Lo único que me queda es una biblioteca de la que me quiero deshacer. Tengo algunos miles de libros en México, los cuales quiero recuperar, 30 o 40, porque tienen cierta relevancia, o porque son mis artículos encuadernados, o porque son algún libro dedicado por algún autor de ciencia ficción al que le tengo especial cariño. Y todo lo demás lo quiero vender, porque son libros que tienen un determinado valor. Entonces, si alguien sabe quién me lo vende, quién me lo compra, quién me hace el favor, pues hombre, se los agradeceré, porque es lo único ya que me queda en México. Y por el otro lado, bueno, lo que me queda es el cariño de mi gente. Tengo amigos, pero mis amigos vienen a visitarme a España, es lo bonito. Entonces, dice Germán García que en Colombia tienen también, Rafael Pombo, si ese sí lo conozco. León de Greiff, algo he leído de él, y bueno, y así sucesivamente. ¿Qué leer de Bertrand Russell para principiantes? Yo diría que conseguir la antología la antología del siglo XXI. La antología del siglo XXI
el camino, si no te sigues la antología de la editorial Siglo XXI, probablemente El camino de la felicidad sería uno de los libros para iniciarse, que depende de qué te interese. Si te interesa el tema del ateísmo y la religión, pues por supuesto lee Por qué no soy cristiano. Si te interesa el tema de la política y cómo Bertrand Russell pasó de ser comunista a ser un socialista parlamentario, lee lo que se llamó El viaje a la revolución, que en inglés es mucho mejor, es el Práctica y teoría del bolchevismo, que escribió después de estar en la Unión Soviética y de haber hablado con Lenin. Si te interesa más la parte filosófica, pues sí, El camino de la felicidad o alguno de ellos, etcétera. Pero ¿cuál es tu mejor argumento para un antivacunas? Que desde que nació el primer antivacunas, ninguna vacuna ha sido tan mala como han querido, y las vacunas, gracias a las vacunas, estamos vivos todos hoy. Es de todas las intervenciones médicas inventadas a lo largo de toda la historia de la humanidad, la más eficaz, la que más vidas salva, la más sencilla, porque utiliza además las defensas de nuestro propio cuerpo para oponerse a las infecciones, que es una estrategia bastante más razonable que luego tener que combatir directamente la infección porque no estabas preparado para ella. Esto ya se ha demostrado. Por cierto, México es muy bonito, siento mucho que para usted no sea prioridad. ¿Cómo no va a ser prioridad si ya lo visité todo, si lo recorrí todo, si lo conozco, si lo he vivido, si estuve 44 años recorriendo el país de norte a sur y de este a oeste? Lo que pasa es que no es lo único que hay. Y en México nos enseñan mucho que como México no hay dos, y que bueno, y cuando sales tienes que ponerte a cantar la canción mixteca urgentemente. Y mi padre, que no nació en México, mi padre adoptivo, cuando salía de la frontera en San Antonio, Texas, como quieren algunos, también lo pronuncio para que los españoles lo entiendan, cuando cruzaba la frontera en el coche a San Antonio, Texas, empezaba a cantar la canción mixteca, mi padre que nació en Polonia, mi padre adoptivo que nació en Polonia. Entonces, eso a mí me parece absurdo, ¿no? Es el síndrome del Jamaicón Villegas, es que cuando estoy fuera de México extraño mucho a mi mamá y las memelas que me prepara. Creo que nos falta ser un poco más cosmopolitas. Me encanta mi país, me encanta la comida de mi país, me encanta la gente de mi país, los quiero muchísimo a todos, pero hay todo un mundo restante que también es nuestro, no mío. También es de todos los mexicanos y tienden a rechazarlo con ese chauvinismo barato, de un patrioterismo de cuarta categoría que le hace un daño enorme al país, que se acaba convirtiendo en xenofobia, en odio a lo extranjero, en locuras, en mentiras. Ayer López Obrador decía que los españoles trajeron la viruela y en 300 años no pudieron hacer una vacuna. Tú dices, pero es que la ignorancia de este hombre lo alcanza todo. ¿Por qué? Porque en 1802, cuando ya existió la vacuna de Jenner contra la viruela, la corona española, a instancias del doctor Javier Balmis, que por eso tiene una calle en la colonia de los doctores, tropa de irresponsables, le sugirió llevar la vacuna a América y a Filipinas, utilizando un sistema, además, como no había vacunas, no tenías forma de aislar las vacunas y de tener una cadena de frío y tal, se tenían a niños que habían sido vacunados, niños de un orfanato de Madrid, que fueron vacunados y que fueron los portadores de la vacuna viva para llegar a Cuba y luego a Veracruz y con su sangre inocular a otros niños para vacunarlos, porque así era como se vacunaba entonces. Y entonces hoy hay un hospital que se llama Isabel Zendal, porque Isabel Zendal fue la única mujer en la expedición de Balmis que fue cuidando a los niños, a los 22 niños. Balmis se preocupó por el bienestar de los niños, pero sobre todo todos se preocuparon por combatir la viruela en América en 1802, bastante menos de los 300 años desde la conquista de 1521. Y este gran experimento, esta gran esfuerzo, el primer esfuerzo sanitario internacional de la historia, con gente de primer nivel como el propio Francisco Javier Balmis, que es una torre de ejemplo en la medicina y en la moral, y no se la sabe.
López Obrador ataca a España porque no trajo ni siquiera una vacuna para la viruela, porque sustituye con su arrogancia toda su ignorancia, y tiene a una tropa de inservibles a su alrededor que le aplaudan en vez de decirle: no, hombre, Andrés Manuel, no hagas eso. Y yo hace mucho tiempo que hice un vídeo que se llama Así no, Andrés Manuel, y lo sigo diciendo: así no, Andrés Manuel. Y dicho eso, ahora sí nos pasamos 13 minutos, voy a cortar. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que hayan vuelto, sobre todo después de que se cayó esto. Nos vemos la próxima semana, aquí, nos vemos el martes en nuestra emisión, nuestro estreno habitual de los videos. Y por favor, recomiéndenos, por favor, díganle a la gente que se echen una vuelta por el canal. Seguramente algún tema les interesará de los muchísimos temas, más de 500 temas que hemos manejado a lo largo de estos 10 años. Estamos en 98,200 suscriptores. Nos graduamos a un nivel de mejores youtubers, a ojos por lo menos de YouTube, cuando alcancemos los 100,000 suscriptores. Así que si ustedes, alguno de los 137 personas que nos están viendo ahora, no se ha suscrito, bajen el ratón y ahí donde dice suscribe, hagan de cuenta que lo dice en español, dice suscríbete, subscribe, o en el idioma que lo estén viendo, es un rectángulo rojo, y se suscriben y ayudan a que este canal crezca un poco, ayudan a que este canal tenga un poco más de recursos, ayudan a que este canal llegue a más gente y ayudan a que podamos hacer más cosas de las que queremos seguir haciendo, porque no nos callarán hasta que nos callemos nosotros solos. Así que muchísimas gracias por su compañía, y como decimos, despidiéndonos todas las veces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.